A lo largo de la historia, miles de personas han desaparecido sin dejar rastro. Algunos casos son inexplicables, otros están envueltos en teorías conspirativas, y unos pocos han dejado pistas desconcertantes que solo añaden más misterio. Desde exploradores que se desvanecieron en territorios inexplorados, hasta figuras públicas que parecieron borrar su existencia de un momento a otro. Hoy te traigo un iceberg de personas que desaparecieron misteriosamente, donde los llevaré a través de los casos más extraños, inquietantes y enigmáticos de desapariciones humanas. A medida que descendamos por los distintos niveles, encontraremos desde desapariciones relativamente conocidas hasta los casos más interesantes y poco conocidos que desafían toda lógica. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Amelia Earhart fue una de las aviadoras más famosas de la historia y la primera mujer en intentar dar la vuelta al mundo en avión. Sin embargo, el 2 de julio de 1937, durante la última etapa de su vuelo, desapareció en el Océano Pacífico junto a su navegante, Fred Noonan. A pesar de las intensas búsquedas, nunca se encontraron pruebas concluyentes sobre su destino, convirtiéndola en uno de los mayores misterios de la aviación. Amelia despegó de Lae, Nueva Guinea, con destino a la isla Howland, un pequeño atolón en medio del Pacífico. Su avión, un Lockheed Electra, tenía combustible suficiente para llegar, pero perdió contacto con la Guardia Costera de Estados Unidos, a pocos kilómetros de su destino. Su último mensaje indicaba que se estaban quedando sin combustible y que no podían encontrar la isla. La teoría más aceptada es que, tras quedarse sin combustible, el avión cayó al mar y se hundió cerca de la isla Howland. A pesar de múltiples expediciones submarinas, no se han encontrado restos del avión ni de sus tripulantes. Otros sostienen que Amelia sobrevivió, asumió una nueva identidad y vivió en Estados Unidos con el nombre de Irene Bolam, una banquera de Nueva Jersey que negó rotundamente ser Amelia. A día de hoy, su desaparición sigue sin resolverse. Lars Mittank es considerado el turista más misterioso del mundo debido a su extraña desaparición en 2014. Su caso es desconcertante porque su comportamiento antes de desaparecer fue errático y casi inexplicable. Lars, un joven alemán de 28 años, viajó con sus amigos a Golden Sands, Bulgaria, un popular destino turístico en la costa del Mar Negro. Durante una discusión con otros turistas en un bar, sufrió una lesión en el oído. Visitó un médico, el cual le recomendó no volar debido a la lesión, y le recetó el antibiótico cefuroxima. Mientras tanto, sus amigos regresaron a Alemania, pero él se quedó en Bulgaria para recuperarse, alojándose en un hotel cercano. Posteriormente, comenzó a mostrar un comportamiento paranoico. Llamó a su madre, diciendo que se sentía perseguido y que debía esconderse. Al día siguiente, se dirigió al aeropuerto de Varna para tomar un vuelo de regreso a Alemania, y mientras esperaba en la sala médica del aeropuerto para que un médico confirmara si podía volar, de un momento a otro se puso nervioso, murmuró algo y salió corriendo. Las cámaras de seguridad lo captaron corriendo por los pasillos, saliendo del aeropuerto, cruzando una valla de seguridad y huyendo hacia un campo abierto y un bosque cercano. Desde entonces, nadie lo ha visto ni encontrado. Algunos creen que Mittank sufrió un episodio de paranoia extrema debido al antibiótico cefuroxima, el cual puede causar efectos secundarios como ansiedad y alucinaciones en raras ocasiones. A día de hoy, Lars Mittank sigue desaparecido. El coronel Percy Harrison Fawcett fue un explorador británico que desapareció en 1925, junto con su hijo Jack y su compañero Rolly Remmel, en la selva amazónica. Estaban en busca de una legendaria ciudad perdida a la que Fawcett llamaba Zeta, una supuesta civilización avanzada oculta en el corazón del Amazonas. Fawcett era un arqueólogo, cartógrafo y oficial del ejército británico. Desde principios del siglo XX, realizó varias expediciones a Sudamérica y se convirtió en una leyenda por su valentía y teorías sobre civilizaciones antiguas en la selva. Creía que en el Amazonas existían restos de una avanzada cultura precolombina que había sido olvidada por la historia. Su inspiración vino de manuscritos antiguos, leyendas indígenas y restos arqueológicos encontrados en la región. En 1925, Fawcett organizó su expedición final para encontrar la ciudad de Zeta. Partió desde Cuiabá, Brasil, con su hijo Jack y su amigo Rolly Remmel. Antes de partir, dejó instrucciones claras de que si desaparecía, no lo buscaran.
Desde la aldea indígena de Dead Horse Camp, envió su último mensaje a su esposa, diciendo que estaban bien y que avanzaban hacia su destino. Después de eso, nunca más se supo de ellos. Desde su desaparición, más de 100 personas han muerto intentando encontrar a Percy o su ciudad perdida. Incluso en el siglo XXI, arqueólogos han descubierto restos de antiguas ciudades en la selva, lo que sugiere que su teoría sobre una civilización avanzada podría haber sido cierta. A pesar de numerosas expediciones para encontrarlo, jamás se halló su cuerpo ni su campamento, convirtiendo su desaparición en uno de los misterios más grandes de la exploración. D.B. Cooper es el alias del hombre detrás de uno de los crímenes sin resolver más famosos de Estados Unidos. En 1971, un hombre compró su boleto bajo el nombre de Dan Cooper y abordó el avión vestido con traje, corbata y gafas de sol. Llevaba un maletín, y después de despegar, le pasó una nota a una azafata que decía: «Tengo una bomba en mi maletín, esto es un secuestro». Le mostró a la azafata unos cilindros con cables y exigió $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión de combustible en Seattle para abastecer el avión. Los pilotos siguieron las instrucciones y, al llegar a Seattle, el avión aterrizó sin problemas. Los pasajeros fueron liberados a cambio del dinero y los paracaídas, pero Cooper mantuvo a la tripulación como rehenes y ordenó despegar de nuevo. Cooper dio órdenes específicas: volar a baja altitud, a baja velocidad, mantener el rumbo hacia México y no superar los 10,000 pies de altura. Aproximadamente 40 minutos después del despegue, en plena tormenta sobre el estado de Washington, abrió la puerta trasera del avión y saltó en paracaídas con el dinero, y jamás se le volvió a ver. Se cree que pudo haber muerto, ya que la zona donde saltó era inhóspita, con temperaturas bajo cero y fuertes vientos. Además, no tenía equipo especializado ni experiencia confirmada en paracaidismo. En 1980, un niño encontró $5,800 en billetes de 20, pertenecientes al lote de Cooper, enterrados cerca del río Columbia. Pero el resto del dinero nunca apareció, lo que sugiere que quizás sobrevivió y escondió el botín. D.B. Cooper es el único secuestrador de avión en la historia de Estados Unidos que jamás ha sido atrapado. Michael Rockefeller era el hijo del poderoso magnate, Nelson Rockefeller, pero su destino fue muy diferente al de su influyente familia. En 1961, desapareció en Papúa Nueva Guinea, un lugar donde las tribus practicaban el canibalismo y las guerras entre clanes eran comunes. Su cuerpo nunca fue encontrado, y hasta hoy, nadie sabe con certeza qué le pasó. Michael, de 23 años, viajaba en una canoa con el antropólogo René Bassin en la costa de Papúa Nueva Guinea, explorando la cultura Asmat, una tribu conocida por sus elaboradas tallas de madera, y por sus rituales caníbales. La canoa volcó en el mar y los dos quedaron a la deriva a 5 kilómetros de la costa. Los guías indígenas que los acompañaban nadaron hasta la orilla en busca de ayuda. Después de pasar 2 días flotando en el agua, Michael le dijo a Bassin: «Creo que puedo hacerlo», y nadó hacia la costa, pero nunca llegó. Cuando la ayuda llegó más tarde, solo encontraron a Bassin, pero de Michael ni rastro alguno. Una de las hipótesis es que después de horas nadando, se cansó y se hundió en el mar, y atacado por cocodrilos o tiburones. Otros dicen que en lugar de ser asesinado, fue acogido por una tribu y vivió en el aislamiento, y esta hipótesis está respaldada por una supuesta fotografía donde se ve a un hombre blanco viviendo con los Asmat. Lo cierto es que, a más de 60 años de su desaparición, su destino sigue siendo un enigma. La colonia de Roanoke, también conocida como la Colonia Perdida, es uno de los misterios más antiguos de la historia de Estados Unidos. En 1587, un grupo de 115 colonos ingleses, liderados por John White, llegó a Roanoke, una isla en la actual Carolina del Norte. Entre ellos había hombres, mujeres y niños, incluyendo la primera bebé inglesa nacida en América, Virginia Dare. Luego, John White regresa a Inglaterra por suministros, pero la guerra anglo-española le impide volver hasta 1590. Cuando finalmente pudo regresar, la colonia había desaparecido. No había ni cuerpos, ni señales de violencia. Solo quedaban casas derrumbadas y la palabra Croatoan tallada en un árbol. Nunca se volvió a ver a ninguno de los colonos. La palabra Croatoan sugiere que se fueron voluntariamente a la isla Croatoan, actual Hatteras,
donde se unieron a la tribu Croatoan, hoy llamada los Lumbee. Pero, nunca se ha encontrado evidencia arqueológica clara de su presencia en la isla. Además, si se integraron, ¿por qué no dejaron una carta más detallada para John White? Aún así, el misterio persiste porque no hay pruebas definitivas. Bajamos al nivel 2. En el año 1900, 3 fareros desaparecieron sin dejar rastro, en un remoto faro en las Islas Flannan, Escocia. Cuando el barco de suministros llegó, el faro estaba vacío, la comida servida en la mesa, pero ni un solo signo de los hombres. Cuando el barco de suministros llegó el 26 de diciembre y encontró todo abandonado, notaron varias cosas. El faro estaba cerrado desde dentro, los relojes habían dejado de funcionar, las lámparas estaban listas, pero nunca encendidas. Había una silla tirada en el suelo, como si alguien se hubiera levantado de golpe. Además, un impermeable seguía colgado, lo que indicaba que al menos uno de los fareros salió sin abrigo en pleno invierno. La última entrada en el diario mencionaba una tormenta aterradora, pero en tierra firme no hubo reportes de mal clima esos días. Durante más de un siglo, investigadores han tratado de resolver el misterio. Unos dicen que, mientras revisaban las cuerdas de amarre, una ola monstruosa los arrastró al mar. Otros dicen que hubo una pelea entre ellos que terminó en tragedia. Lo cierto es que, más de 120 años después, nadie sabe qué pasó, y el faro sigue envuelto en misterio. Jacobo Greenberg fue un neurocientífico y psicólogo mexicano que desapareció el 8 de diciembre de 1994 sin dejar rastro. Su casa estaba intacta, no hubo señales de lucha, y su rastro simplemente se evaporó. Greenberg investigaba la conciencia, chamanismo y la conexión entre la mente y la realidad, lo que ha generado teorías conspirativas sobre su desaparición. Nació en 1946, Ciudad de México, estudió psicología y neurofisiología, y posteriormente investigaba la conexión entre el cerebro y la percepción de la realidad. Estudió a chamanes como Pachita, quien supuestamente tenía poderes paranormales, y además, desarrolló la teoría sintérgica, que sugiere que la realidad es una proyección de la mente. Greenberg era un científico con ideas revolucionarias que mezclaban ciencia, misticismo y física cuántica. Fue visto por última vez el 8 de diciembre de 1994, en su casa. Según los testimonios, Greenberg desapareció un 9 de diciembre, no sacó dinero de su cuenta ni compró boletos de viaje. Lo más extraño es que, su esposa, María Teresa Mendoza López, siguió dejándose ver varios días después de eso, pero luego desapareció y nunca volvió a ser vista. Se dijo que la mujer no tenía relación con su madre, pero los registros indican que sí estuvieron en contacto tras la desaparición del científico. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó con ellos. Más de 30 años después, la desaparición de Jacobo Greenberg sigue siendo un misterio sin respuesta. Frederick Valentich, un joven piloto australiano, despegó en su avioneta Cessna el 21 de octubre de 1978, para un vuelo de rutina sobre el estrecho de Bass, Australia. Pero lo que comenzó como un viaje normal terminó en un misterio sin resolver. Frederick, de 20 años, era un piloto con poca experiencia, pero entrenado y consciente de los protocolos. Durante su vuelo, reportó a la torre de control un extraño objeto volador siguiéndolo y rodeándolo. Describió el objeto como metálico y brillante, con luces verdes, moviéndose a gran velocidad y haciendo maniobras imposibles para un avión convencional. Después de 6 minutos de conversación con la torre de control, Valentich dijo: "Está justo encima de mí, no es un avión". Luego, se escuchó un ruido metálico fuerte y la comunicación se cortó. Nunca se hallaron rastros del avión ni del piloto. Frederick volaba con destino a Ken Island, Australia, supuestamente para recoger a unos amigos y cargar mariscos. Sin embargo, no había ningún plan de aterrizaje registrado en Ken Island, ni nadie lo esperaba allí. Esto ha generado sospechas sobre su verdadero propósito. No hay evidencia de que realmente tuviera que recoger mariscos o amigos, lo que hace pensar que solo quería volar de noche. Si realmente iba a Ken Island, ¿por qué nadie sabía de su llegada? Lo cierto es que, a más de 45 años de su desaparición, el misterio sigue abierto.
La desaparición de Félix Moncla tiene la peculiaridad de ser similar a la de Frederick Valentine, con la diferencia de que Félix decidió intentar interceptar un UFO. Los hechos ocurrieron en el lago Superior, frontera entre Estados Unidos y Canadá, el 23 de noviembre de 1953. A las 18:22, un objeto desconocido moviéndose sobre el lago Superior fue detectado por los radares de la Fuerza Aérea. Moncla y su radarista, Robert Wilson, despegaron desde la base Kinross en Michigan para interceptarlo. En tierra, los operadores de radar vieron que el caza de Félix se acercaba al objeto hasta que ambos se fusionaron en una sola señal. Después de eso, el avión de Moncla desapareció del radar. Se envió una misión de búsqueda, pero nunca se encontró ni una sola pieza del avión ni de los pilotos. La Fuerza Aérea dijo que el objeto desconocido era un avión canadiense, pero Canadá negó tener aviones en la zona. Se dice que el objeto era una nave extraterrestre que absorbió el avión, pero como siempre, son solo teorías. Más de 70 años después, la desaparición del teniente Félix Moncla sigue siendo un misterio sin resolver. El caso del vuelo 19 es uno de los misterios más grandes de la historia de la Marina de Estados Unidos. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 aviones de Beam Avenger de la Marina partió de la base aeronaval de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento, pero nunca regresaron. Lo peor es que, aparte de que desaparecieron sin dejar rastro, el avión de rescate que fue enviado a buscarlos también desapareció. El escuadrón despegó con buen clima y condiciones normales, con una ruta planeada que tenía forma de triángulo. El primer tramo fue de 227 kilómetros hacia el este, hasta Hans and Chicken Shoals. El segundo tramo fue 117 kilómetros hacia el norte. Y el tercer tramo consistía en regresar al suroeste hacia Florida. Después de 1 hora y media, el líder del vuelo, teniente Charles Taylor, informó que su brújula no funcionaba y estaban desorientados. En el último mensaje, Taylor dijo que estaban en el océano y que intentaban aterrizar en el agua. Después de eso, se perdió toda comunicación y nunca más se supo de ellos. Posterior a eso, un avión de rescate fue enviado con 13 personas y también desapareció poco después de despegar. Nunca se encontró ni una sola pieza de los aviones y tampoco hubo rastro de los cuerpos. Una de las hipótesis más aceptadas es que fueron víctimas de extrañas anomalías electromagnéticas o energías desconocidas a causa del misterioso Triángulo de las Bermudas, lugar donde se dice que ocurrieron los hechos. Lo cierto es que, el vuelo 19 sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo, relacionado con desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Brandon Swanson era un joven de 19 años que desapareció sin dejar rastro en la madrugada del 14 de mayo de 2008 en Minnesota, Estados Unidos. Brandon era un estudiante universitario que, esa noche, celebraba el fin del semestre con amigos. Manejaba de regreso a su casa en Marshall cuando su coche se salió de la carretera y quedó atascado en una zanja. Como su coche no arrancaba, decidió llamar a sus padres para que fueran por él. Brandon llamó a su padre, Brian Swanson, a las 2 de la mañana. Le dijo a su padre que estaba bien y que lo fueran a buscar. Dijo que estaba cerca de Lane, Minnesota, un pueblo a solo 15 minutos de su casa. Sus padres salieron en el auto a buscarlo y siguieron sus indicaciones, pero no lo encontraban. Durante 47 minutos, Brandon siguió hablando con su padre mientras caminaba por el campo oscuro. En un momento, Brandon le dijo a su padre que veía unas luces a lo lejos y creía que era Lane, y que caminaría hacia allá. De repente, se escuchó un ruido extraño en la llamada, y Brandon dejó de responder. Se cortó la llamada, y nunca más se supo de él. La policía encontró su auto, pero en otro lugar, cerca de Porter, Minnesota, a 40 kilómetros de donde él decía estar. Cerca del lugar donde desapareció, está el río Yellow Medicine, por lo que se cree que cayó al río, y se ahogó, pero nunca encontraron su cuerpo. A pesar de búsquedas extensas, perros rastreadores y drones, nunca encontraron ni un solo rastro de Brandon. Hasta hoy, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Seguimos con el nivel 3. El caso de Charlie Noonan es una de las historias más enigmáticas y escalofriantes sobre desapariciones misteriosas. Sin embargo, existe una gran posibilidad de que sea una leyenda urbana y no un hecho real.
Hasta hoy, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Charlie Noonan supuestamente era un explorador y folclorista aficionado que, en la década de 1920, viajaba por Estados Unidos recopilando historias de folclore y leyendas urbanas. Se dice que Charlie estaba entrevistando a personas en zonas rurales sobre mitos y criaturas extrañas. Durante su viaje, un granjero le habló de una mujer misteriosa que vivía sola en un área apartada de Oklahoma. Según los rumores, esta mujer no parecía completamente humana y la gente evitaba acercarse a su casa. Charlie, intrigado por la historia, decidió ir a buscarla y nunca más se supo de él. Años después, la esposa de Charlie recibió una extraña caja con una cámara dentro. Dentro de la cámara había una única foto revelada, que mostraba a una mujer vestida con ropas de granjera, pero con un rostro borroso o inhumano. Aunque es una historia interesante y aterradora, todo apunta a que Charlie Noonan es un personaje ficticio de una leyenda moderna, pero igual sigue siendo un caso bastante interesante. Jim Sullivan era un músico estadounidense que desapareció misteriosamente en 1975 en el desierto de Nuevo México. Su desaparición ha generado diversas teorías, algunas de ellas relacionadas con su propio álbum titulado UFO, que tenía letras inquietantemente proféticas sobre desapariciones y encuentros extraterrestres. Jim era un talentoso cantautor de folk y rock con un estilo psicodélico. A pesar de su talento, su música nunca alcanzó el éxito comercial que esperaba. Frustrado, decidió emprender un viaje solo desde Los Ángeles hasta Nashville con la esperanza de conseguir una oportunidad en la industria musical. En el camino, fue detenido por la policía en Texas porque parecía cansado, pero lo dejaron ir. Llegó a Santa Rosa, Nuevo México, y se registró en un motel, pero nunca durmió allí. Posteriormente, su coche fue encontrado abandonado a 40 kilómetros del motel cerrado desde dentro, con su guitarra y pertenencias dentro, pero sin rastro de él. En 1998, un grupo de cineastas intentaron investigar esta desaparición haciendo entrevistas y se llegó a una extraña conclusión de que, el manager de Sullivan, Robert Buster Hinter, dijo que durante la madrugada de una larga noche estuvo hablando con Jim acerca de qué harían si tuvieran que desaparecer. Jim dijo que se adentraría en el desierto y no volvería jamás. Si quieres leer sobre este artículo, en la descripción del video te dejaré el enlace, ya que es muy interesante. Y ya de paso te recomiendo escuchar su música si eres fan del folk y rock como yo. En mi opinión personal, Jim tenía mucho talento. La madrugada del 25 de diciembre de 1945, la casa de la familia Sade, en Fayetteville, Virginia Occidental, Estados Unidos, se incendió. Los padres, George y Janice Sutter, lograron escapar junto con 4 de sus hijos. Sin embargo, 5 de sus hijos desaparecieron esa noche. La familia se fue a dormir alrededor de las 10:30 de la noche, y a las 1 de la mañana, Janice Sutter se despertó y notó que la casa estaba en llamas. George y Jenny lograron sacar a 4 de sus hijos, pero 5 de sus hijos quedaron atrapados en el segundo piso, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Lo más extraño es que, el teléfono dejó de funcionar misteriosamente, y la escalera de incendios que George usaba siempre, desapareció esa noche. Además, el camión de la familia que pudo haberse usado para rescatar a los niños, no arrancó. Y si te lo preguntas, no se encontraron restos óseos en las cenizas. Existen varias teorías, la que personalmente me llamó la atención fue la de una mujer, que afirmó haberlos visto en un hotel a cientos de kilómetros poco después, pero como la noticia del incendio no había llegado a sus oídos aún, dijo que no tenía motivos para llamar a la policía. Vio a 2 hombres y 2 mujeres con 4 niños que coincidían con la descripción de los niños Sade, luego de que se le mostrara la foto de los 5 niños. La mujer también dijo que al intentar hablar con los niños, esta fue persuadida por los adultos que eran italianos, cerrándole la puerta en la cara a la mujer, por lo que se dice que esto se trató realmente de un secuestro, pero como siempre, nada confirmado. A pesar de décadas de búsqueda, nunca se encontraron pruebas definitivas de que los niños murieron en el incendio, ni de que sobrevivieron. Sin duda un enigma interesante. La historia de los niños desaparecidos en Amelín es una de las leyendas más inquietantes de la historia, pero podría estar basada en un hecho real. Según documentos medievales, algo sucedió en la ciudad alemana de Amelín en el año 1284.
Según la leyenda, la ciudad de Amelín estaba infestada de ratas y un misterioso flautista vestido de colores brillantes apareció, ofreciendo deshacerse de ellas tocando su flauta. Los habitantes accedieron al trato, y el flautista hipnotizó a las ratas con su música y las llevó al río Weser, donde se ahogaron. Pero cuando regresó a cobrar su pago, los habitantes de Amelín se negaron a pagarle. Como venganza, el flautista volvió el 26 de junio de 1284 y tocó su flauta de nuevo. Pero esta vez, los niños de la ciudad lo siguieron y nunca regresaron. Se dice que desaparecieron 130 niños, y solo quedaron atrás 3 niños, un niño cojo que no pudo seguirlos, un niño sordo que no escuchó la música, y un niño ciego que no vio a dónde iban. Lo más sorprendente es que existen registros históricos que mencionan la desaparición de los niños. Un vitral en la iglesia de Amelín, destruido en 1660, que mostraba a un flautista guiando a los niños. Y un manuscrito en la iglesia de Amelín de 1384, dice, han pasado 100 años desde que nuestros niños desaparecieron. Y además, la historia original no menciona ratas, la versión con ratas se añadió siglos después. La ciudad de Amelín aún tiene una calle llamada Bungelosenstraße, la calle sin tambores, donde, según la leyenda, desaparecieron los niños. Hasta hoy, no se permite tocar música allí. Lo cierto es que, algo sucedió en Amelín en 1284, pero no sabemos qué. 130 niños desaparecieron y nunca volvieron, dejando tras de sí uno de los mayores enigmas de la historia. El caso de Maura Murray es uno de los más desconcertantes en la historia de las desapariciones en Estados Unidos. A pesar de intensas investigaciones, nunca se encontró rastro de ella. Días antes, Maura tuvo un colapso en el trabajo, llorando sin explicación. Posteriormente le dijo a sus profesores que tenía una emergencia familiar y dejó la universidad. Además, buscó en internet información sobre hoteles y alquileres en New Hampshire. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, Maura conducía un Saturno negro y se estrelló contra un banco de nieve. Un vecino vio el choque y ofreció ayuda, pero ella dijo que ya había llamado a una grúa, lo cual era mentira. Minutos después, cuando llegó la policía, Maura ya no estaba. Lo peor es que, no había huellas que indicaran que había caminado en la nieve. Las teorías van desde un accidente hasta un crimen, pero no hay pruebas definitivas. Supuestamente, esta es la última fotografía donde se ve a Maura, malherida tocando una puerta. En lo personal, pienso que el caso conecta con otros asesinatos en la zona, ya que en la misma región han desaparecido otras mujeres en circunstancias extrañas. Otros dicen que Maura, asustada tras el accidente, huyó a pie y murió de hipotermia, pero como mencioné anteriormente, no habían huellas en la nieve. A pesar de años de búsqueda, nadie sabe qué le pasó a Maura. Y bajamos al nivel 4. Connie Converse fue una cantautora adelantada a su época. En los años 50, escribió canciones melancólicas y poéticas que pasaron desapercibidas. Nunca alcanzó la fama, y en 1974 desapareció sin dejar rastro. Connie vivía en Greenwich Village, Nueva York, donde componía y tocaba su guitarra. Su música era única, melancólica, introspectiva, con letras profundas, pero el mundo no estaba listo para ella. Su estilo era demasiado personal y crudo para la época, intentó tener éxito en la música, pero nunca lo logró. Frustrada, dejó la música y se mudó a Ann Arbor, Michigan. Trabajó en una revista académica y se alejó de la escena musical. En agosto de 1974, Connie envió cartas de despedida a sus familiares y amigos en las que decía que quería un nuevo comienzo. Cargó su auto con combustible y desapareció. Nunca más se supo de ella. Las cartas de despedida sugerían que estaba deprimida, por lo que es probable que se haya quitado la vida. Otros sugieren que quizás se reinventó en otro lugar, pudiendo haber cambiado de identidad y comenzado desde cero. 50 años después, el destino de Connie Converse sigue siendo un misterio. Como dato curioso, décadas después de su desaparición, su música fue redescubierta y hoy es considerada una pionera del indie folk. En lo personal, su música es hermosa, y realmente espero que haya encontrado la felicidad que tanto se merecía. El caso de Paula Jean Walden es uno de los más enigmáticos de la historia de Estados Unidos.
Desapareció sin dejar rastro mientras hacía senderismo en Vermont. A pesar de intensas búsquedas, nunca se encontró su cuerpo ni ninguna pista sobre su destino. Paula era estudiante de segundo año en el Bennington College y el 1 de diciembre de 1946 le dijo a su compañera de habitación que iba a caminar por el sendero Lone Trail. Vestía ropa ligera, no adecuada para el clima frío, y fue vista por varios testigos en la carretera dirigiéndose al sendero, pero nunca regresó. Cuando no volvió a su dormitorio, su familia y la policía iniciaron una búsqueda masiva. La teoría más aceptada es que posiblemente se haya desorientado y muriera de hipotermia. Además, su caso es uno de varios en la zona, conocida por extrañas desapariciones. Entre 1945 y 1950, al menos 5 personas desaparecieron sin rastro en el área, al cual le llaman el Triángulo de Bennington. Su caso llevó a la creación de la Policía Estatal de Vermont, ya que antes no existía un cuerpo policial estatal para investigar. Sin embargo, más de 75 años después, nadie sabe qué pasó con Paula Jean Walden. El caso de Madeleine McCann es uno de los más mediáticos y desconcertantes de la historia. La niña británica desapareció de su habitación en un complejo turístico mientras dormía, sin dejar rastro. Madeleine estaba de vacaciones en Portugal con sus padres, Kate y Jerry McCann, y sus hermanos. A las 8:30 de la noche, sus padres la acostaron junto a sus hermanos gemelos en su apartamento. Kate y Jerry fueron a cenar con amigos en un restaurante cercano, a unos 50 metros del apartamento, y cada 30 minutos, uno de los padres o amigos revisaba a los niños. A las 9:05 de la noche, fue la última vez que alguien vio a Madeleine en su cama, y a las 10 de la noche, Kate McCann entra al cuarto y descubre que Madeleine ha desaparecido. La ventana estaba abierta, pero no había señales claras de un secuestro. La policía portuguesa y la británica investigaron múltiples teorías. Se sospecha que pudo haber sido víctima de una red de trata de personas, ya que testigos vieron a un hombre llevando a una niña en brazos cerca del apartamento. En 2020, la policía alemana identificó a Christian Bruckner, un pederasta y criminal alemán, como el principal sospechoso, pero hasta ahora no hay pruebas definitivas de que él sea el culpable. Como dato adicional, en 2023, una joven polaca llamada Julia Faustana causó revuelo al afirmar que era Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007. Creó una cuenta de Instagram llamada I Am Madeleine McCann y compartió pruebas que, según ella, confirmaban su identidad. Se parecía físicamente a Madeleine, tenía un lunar en la pierna y una mancha en el ojo similares. En abril de 2023, los resultados del ADN confirmaron que Julia Faustana no era Madeleine McCann. Después de esto, su historia perdió credibilidad y desapareció de los medios. Lo cierto es que, más de 17 años después, la desaparición de Madeleine McCann sigue siendo un misterio. Kenny Ditch, un aventurero y explorador de cuevas, desapareció en 2014 mientras buscaba una misteriosa cueva en el desierto de Nevada. Antes de desaparecer, afirmó haber encontrado una cueva que lo hizo sentir un extraño y aterrador zumbido en el cuerpo. Kenny Ditch era un excursionista experimentado que exploraba zonas remotas y en un comentario de YouTube, dijo haber encontrado una cueva con forma de M cerca del Área 51. Describió una sensación extraña al acercarse, sentía vibraciones en todo su cuerpo, además, se asustó y decidió no entrar. Después de contar esto, muchas personas en internet lo desafiaron a volver y explorarla. Kenny aceptó el reto y grabó un video en su búsqueda de la cueva, sin embargo, no pudo encontrarla de nuevo. Subió el video a YouTube titulado I'm Kev Hack. El 10 de noviembre de 2014, Kenny salió solo en otra expedición para encontrar la cueva. Llevaba una mochila, pero no tienda de campaña, y nunca regresó. Su teléfono fue encontrado cerca de una antigua mina, y no había señales de él ni de su equipo. Algunas teorías sugieren que pudo haber caído en una grieta o mina abandonada, ya que el desierto de Nevada es extremadamente peligroso. Otros creen que encontró la cueva M y algo le pasó dentro. Lo cierto es que, a casi 10 años de su desaparición, nadie sabe qué pasó con Kenny Ditch. El caso del trío de Fort Worth es uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia de Estados Unidos. Mary Rachel Trelaca de 17 años, Lisa Renee Wilson de 14 años, y Julian Mosley de 9 años, desaparecieron sin dejar rastro mientras hacían compras navideñas en un centro comercial.
La mañana del 23 de diciembre de 1974, las tres amigas fueron al Seminary South Shopping Center para hacer compras de Navidad. Lisa tenía permiso de su madre para ir, pero debía regresar a las 4 de la tarde, y Julie, la más pequeña, no estaba planeada en el viaje, pero pidió acompañarlas. Fueron vistas en varias tiendas y se cree que compraron regalos. Se esperaba que volvieran por la tarde, pero nunca regresaron a casa. Además, el coche de Rachel fue encontrado en el estacionamiento del centro comercial, con las compras adentro. Al día siguiente, los padres de Rachel recibieron una carta misteriosa. El mensaje decía: queridos mamá y papá, me fui a Houston, nos vemos en una semana, Rachel. La letra parecía de Rachel, pero algo no cuadraba. La familia creía que la carta fue escrita bajo presión, la firma tenía un rasgo inusual que Rachel nunca usaba, y Rachel no tenía motivos para irse sin avisar. La policía exploró conexiones con Ted Bundy y otros asesinos en serie, pero nunca se encontraron pruebas que los relacionaran con el caso. A casi 50 años de su desaparición, el caso sigue abierto. Louis Le Prince es considerado por muchos como el verdadero padre del cine, ya que inventó la primera cámara de cine funcional en 1888, antes que Thomas Edison y los hermanos Lumière. Pero antes de poder presentar su invención al mundo, desapareció misteriosamente mientras viajaba en tren. Louis fue un inventor y cineasta francés que en 1888 filmó Round the Garden Scene, la primera película de la historia. Planeaba patentar su invención y hacer demostraciones en Estados Unidos. El 16 de septiembre de 1890, Le Prince abordó un tren en Dijon para ir a París, pero, cuando el tren llegó a su destino, Louis no estaba en su asiento. Además, su equipaje y documentos desaparecieron junto con él. Lo más extraño es que, ningún pasajero ni empleado del tren lo vio salir, y nunca se encontró su cuerpo ni ninguna pista sobre su paradero. Algunos creen que Edison, quien luego patentó su propio cinematógrafo, eliminó a su competencia, pero no hay evidencia concreta de que Edison estuviera involucrado. Otra teoría sugiere que su hermano, Albert Lorenz, lo mató por una disputa familiar, pero nuevamente no hay pruebas de que Albert haya cometido el crimen. A más de 130 años, la desaparición del verdadero padre del cine sigue siendo un completo misterio. Y bajamos al nivel 5. Bobby Dunbar era un niño de 4 años que desapareció mientras estaba de vacaciones con su familia. 8 meses después, la policía encontró a un niño que coincidía con su descripción y lo devolvió a la familia Dunbar, pero décadas más tarde, una prueba de ADN reveló una impactante verdad. El 23 de agosto de 1912, la familia Dunbar estaba de viaje en el lago Sveize, Luisiana. Bobby fue visto por última vez jugando cerca del agua, después, desapareció sin dejar rastro. Se organizaron búsquedas masivas, la policía revisó el lago y el bosque, también se pensó que pudo haberse ahogado o que alguien lo había secuestrado, pero no encontraron ninguna pista. 8 meses después, la policía encontró a un niño en Mississippi que coincidía con la descripción de Bobby. El niño estaba con un hombre llamado William Walters, un viajero que decía que el niño era su sobrino, Bruce Anderson. Las autoridades lo arrestaron por secuestro y entregaron el niño a los Dunbar. Al principio, la madre de Bobby dudó si era su hijo, pero luego afirmó que sí lo era. William Walters insistió en que era Bruce Anderson y que su madre, Julia Anderson, lo había confiado a su cuidado. Julia Anderson también dijo que el niño era suyo, pero como era una madre soltera, nadie le creyó. Walters fue condenado a prisión por secuestro, y los Dunbar criaron al niño como Bobby y el caso fue cerrado. En el año 2004, un bisnieto de Bobby Dunbar se hizo una prueba de ADN, y este no tenía ninguna relación con la familia Dunbar, confirmando que el niño encontrado en 1913 no era Bobby Dunbar. William Walters y Julia Anderson dijeron la verdad, pero nadie les creyó, y la desaparición del verdadero Bobby Dunbar sigue siendo un misterio. Charles Kingsford Smith fue uno de los más grandes pioneros de la aviación, famoso por sus vuelos récord, incluyendo la primera travesía del Pacífico en avión en 1928, convirtiéndose en un héroe australiano. Pero en 1935, mientras intentaba batir otro récord, desapareció en el océano sin dejar rastro.
El 8 de noviembre de 1935, Kingsford Smith y su copiloto Tommy Pathybridge volaban en un avión Lockheed Autar llamado Lady Southern Cross desde Inglaterra a Australia, y el objetivo era romper el récord de velocidad en este trayecto. Habían hecho varias escalas exitosas en Europa y Asia. Su último despegue fue desde Allahabad, India, con destino a Singapur. Fue escuchado cerca de la costa de Birmania, hoy Myanmar, y un barco reportó haber visto luces de un avión sobrevolando el Golfo de Bengala, pero después de eso, silencio total. Nunca llegaron a Singapur y jamás se encontraron los cuerpos. En 1937, un pescador halló un tren de aterrizaje que podría haber sido del Lady Southern Cross, por lo que se sugiere que la teoría más aceptada es que el avión se quedó sin combustible o tuvo una falla mecánica y se estrelló en el océano. Hoy su legado sigue vivo, aeropuertos, calles y hasta billetes australianos llevan su nombre. Lionel Buster Crabbe fue un héroe de guerra y experto buzo que desapareció misteriosamente mientras realizaba una misión encubierta cerca de un barco soviético. Lionel fue un comandante de la Marina Real Británica y un experto en operaciones submarinas que, durante la Segunda Guerra Mundial, desactivó minas y explosivos en el agua. Después de la guerra, trabajó en inteligencia naval y posibles misiones secretas, pero en 1956, fue asignado a una misión encubierta para espiar un barco soviético, y nunca volvió. El objetivo era inspeccionar en secreto un buque soviético que traía a Nikita Khrushchev y Nikolai Bulganin a una reunión diplomática con el Reino Unido. Se cree que Crabbe se sumergió para estudiar el sistema de propulsión del barco, pero algo salió mal y nunca volvió a la superficie. Además, las autoridades británicas negaron haber autorizado la misión. Se dice que agentes soviéticos lo descubrieron y lo mataron o capturaron, ya que, 14 meses después, en 1957, un cadáver fue encontrado en el agua cerca de Portsmouth. No tenía cabeza ni manos, lo que dificultaba su identificación, y el cuerpo estaba en mal estado, pero vestía un traje de buzo parecido al de Crabbe. Su exesposa dijo que era él, pero su madre y amigos no estaban convencidos, y nunca se confirmó oficialmente que el cuerpo era de Lionel. Lo cierto es que, Lionel Crabbe desapareció en circunstancias sospechosas en plena tensión entre el Reino Unido y la Unión Soviética. Henry Hudson fue un explorador inglés que navegó en busca del Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría Europa con Asia, a través del Ártico. Hudson y su tripulación llegaron a la bahía de Hudson, en Canadá, pero el invierno fue brutal y quedaron atrapados en el hielo durante meses. Los suministros se agotaban y la tripulación comenzó a desconfiar de Hudson. Y en junio de 1611, cuando el hielo se derritió, la tripulación decidió rebelarse. Hudson, su hijo y varios leales fueron forzados a subir a un pequeño bote, para que posteriormente, el barco Discovery los abandonara en el mar sin provisiones. Hasta hoy, su destino sigue siendo un misterio. La teoría más aceptada es que murieron poco después de ser abandonados, ya que no tenían suficiente comida ni agua. Además, las aguas de la bahía de Hudson son extremadamente frías, y probablemente murieron de hambre o hipotermia. Pero, si murieron, ¿por qué nunca se encontraron sus restos? Algunas teorías dicen que los indígenas pudieron ayudarlos, ya que algunos informes coloniales mencionan leyendas de hombres blancos que llegaron a sus tierras. Hoy, la bahía de Hudson lleva su nombre, pero su destino sigue siendo un enigma. Theodosia Burr Alston era la hija de Aaron Burr, el ex vicepresidente de Estados Unidos, famoso por haber matado a Alexander Hamilton en un duelo. Su desaparición en el mar sigue siendo un misterio sin resolver. Theodosia, con 29 años, partió de Carolina del Sur para visitar a su padre en Nueva York. Su esposo, Joseph Austin, era el gobernador de Carolina del Sur y la había animado a viajar. Zarpó en el barco The Patriot, pero desapareció en el Atlántico sin dejar rastro. Nunca se encontraron restos del barco ni de los pasajeros. Algunos creen que piratas atacaron el barco y mataron a los pasajeros, ya que la costa de Carolina del Norte era conocida por la actividad pirata. Otra teoría sugiere que sobrevivió pero nunca regresó. Esto se dice porque, en 1869, una anciana en Luisiana confesó en su lecho de muerte ser Theodosia, y se encontró un misterioso retrato de una mujer parecida a ella en una casa en Carolina del Norte. Lo cierto es que, Theodosia Burr Austin desapareció sin dejar rastro y su destino sigue siendo desconocido.
Richard Halliburton fue un famoso explorador, escritor y aventurero estadounidense, conocido por sus viajes exóticos y su estilo de vida temerario. Su desaparición en el mar, mientras intentaba cruzar el Pacífico en un barco improvisado, sigue siendo un misterio sin resolver. Halliburton quería hacer una travesía épica desde China hasta Estados Unidos en un barco tradicional chino de madera. El barco, Sea Dragon, fue construido de manera improvisada y tenía serios problemas estructurales, y el plan era recorrer 6.000 millas en el Océano Pacífico, pero se encontraron con una tormenta feroz en marzo de 1939. Su última comunicación fue un mensaje de radio en plena tormenta, diciendo que se hundían lentamente por una tormenta salvaje. Posterior a eso, nunca más se supo de él. La explicación más probable es que, el Sea Dragon, fue destruido por la tormenta, ya que, el barco era frágil y mal diseñado. Pero, la duda que todos tienen es, si se hundió, ¿por qué no se hallaron restos flotando en el océano? Hasta hoy, ni su cuerpo ni el Sea Dragon han sido encontrados. El Mare Celeste es uno de los misterios marítimos más conocidos de la historia, pero no por eso menos importante y perturbador. Fue encontrado a la deriva en el Atlántico completamente intacto, pero sin una sola persona a bordo. El 7 de noviembre de 1872, el Mare Celeste partía desde Nueva York, con destino a Génova, Italia. A bordo iban el capitán, Benjamin Briggs, su esposa e hija, más otros 7 marineros. Llevaban 1.700 barriles de alcohol industrial, y el clima era bueno y no hubo reportes de problemas. Luego, el 5 de diciembre de 1872, el barco, Dei Gratia, lo encuentra a la deriva en el Atlántico, pero no había nadie a bordo, y el barco estaba en buen estado, con comida y agua para 6 meses. La única cosa extraña aparte de la desaparición de la tripulación, fue que, el bote salvavidas y algunos documentos habían desaparecido. ¿Por qué abandonarían un barco en perfecto estado? Bueno, la teoría más aceptada es que el alcohol de la carga pudo haber liberado vapores inflamables, por lo que pudieron haber evacuado temporalmente en el bote salvavidas, pero algo salió mal, y quizá una tormenta o fuertes vientos pudieron alejarlos del Mare Celeste, dejándolos varados en el océano. Otras historias sugieren que el barco fue maldito o atacado por criaturas marinas, pero como siempre, no hay evidencia real de estos eventos, pero el misterio sigue alimentando la imaginación. Glenn Miller fue uno de los músicos de jazz más famosos de la Segunda Guerra Mundial, conocido por éxitos como In the Mood y Moonlight Serenade. Su desaparición en un vuelo militar sigue siendo un misterio. El 5 de diciembre de 1944, partió en un avión pequeño hacia Francia, desde Inglaterra, con el piloto John Morgan y el teniente Norman Basso. Miller iba a París para preparar conciertos para las tropas aliadas y despegó desde el aeródromo de Twenwood Farm, Inglaterra. El clima era malo, con niebla densa y bajas temperaturas. Lo extraño es que nunca llegó a París, y ni el avión ni los cuerpos fueron encontrados. Oficialmente, se declaró que el avión se estrelló en el Canal de la Mancha, pero sin pruebas concretas. Una de las teorías más fuertes es que su avión fue alcanzado por fuego amigo. Ese mismo día, bombarderos británicos Lancaster regresaban de una misión y lanzaron bombas sobrantes sobre el Canal de la Mancha, y testimonios de exmilitares sugieren que un pequeño avión como el de Miller podría haber estado en la zona y haber sido destruido. Una teoría conspirativa sugiere que nunca abordó el avión. Según esta hipótesis, Miller llegó a París por otros medios. Los rumores afirman que murió en París en circunstancias secretas y el vuelo fue una tapadera. Pero no hay evidencia que respalde esta versión, y los registros militares indican que sí tomó el vuelo. Sin restos del avión ni pruebas concretas, su desaparición sigue siendo un enigma. A lo largo de la historia, incontables personas han desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Desde exploradores y músicos hasta aldeas enteras, estos casos siguen desconcertando a investigadores, historiadores y curiosos por igual. ¿Cuál de estos casos te pareció el más inquietante? ¿Conoces alguna otra desaparición misteriosa? Déjalo en los comentarios y próximamente haré una segunda parte, ya que me faltaron muchos casos interesantes y al igual que el anterior iceberg, quiero dejarlos para una parte 2. Gracias por llegar hasta el final y, si te gustó el video,
te pido por favor que te suscribas al canal, ya que me ayudas mucho a seguir creciendo, y para poder traer más contenido interesante a este canal. No olvides dejar tu like, y activa la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo video. Y de nuevo un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó la espectacular miniatura que viste en este video. Sin más que decir, muchas gracias por ver el video, esto fue el laberinto del misterio, adiós.